Buenas, empezamos con el cuarto repaso, en este caso sobre el teorema fundamental del cálculo. A la hora de estudiar tengan en cuenta este dato. Antes de comenzar con el teorema vamos a repasar ciertos conceptos importantes. Se llama primitiva de una función f chica a otra función f grande tal que la derivada de f grande es f chica. El teorema siguiente expresa que dos primitivas de una misma función difieren en una constante. Por ejemplo, una primitiva de e a la x es e a la x, ya que si derivo e a la x me devuelve la misma función. Además, e a la x más 1 o e a la x más 8 también van a ser primitivas de e a la x. Llamamos función integral de f chica a la integral con límite superior variable. Análogamente podemos definir una g de x como la integral de f con límite inferior variable. Recordemos el teorema que expresaba que si f chica es Riemann integrable, entonces f grande es continua. En esta sección vamos a presentar el teorema más importante del cálculo, denominado teorema fundamental del cálculo. Se llama de esta manera debido a la conexión que establece entre los dos conceptos más importantes del cálculo, la derivada y la integral de una función. El teorema dice que si f chica es continua, la función integral es una primitiva, es decir, la derivada de una integral definida con respecto a su límite superior es el integrando evaluado en el límite superior. Acá se ve claramente cómo la derivada de la integral de una función es la propia función, lo que muestra que la derivada deshace la acción de la integral de la función f de t. Solo tenemos que sustituir en el integrando la variable de integración por la variable en el extremo de integración. Por ejemplo, queremos hallar la derivada de la integral de 1 a x de t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Dijimos que lo que tenemos que hacer es sustituir la variable de integración, en este caso t, en el integrando por x, que es la variable en el extremo de integración. Así que nos va a quedar x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. De la misma manera, para el segundo ejemplo, si queremos derivar la integral, lo que hacemos es sustituir t, la variable de integración, por x en el integrando, quedando 3x cuadrado más 2c a la x más 4 sobre 1 más x cuadrado. En este otro ejemplo queremos derivar la integral de x a menos 2 de seno de t cubo más t. Veamos que la integral va desde x a menos 2, por lo tanto para aplicar la fórmula del teorema fundamental debería ir desde menos 2 hasta x, desde una constante hasta x. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la integral y colocar un signo de menos delante para no variar el resultado. Ahora sí, se puede derivar usando el teorema fundamental y lo que hacemos es sustituir la variable de integración t por x, quedando menos seno de x cubo más x. Ahora vamos a ver un segundo caso en donde la integral a derivar tiene como extremos de integración una constante y una función de x. En este caso, utilizando para derivar teorema fundamental y regla de la cadena, va a quedar el integrando evaluado en u de x por la derivada de u de x. Por ejemplo, para derivar la integral de tangente de raíz de t más 1 desde 0 a x cubo, sustituyo en el integrando t por x cubo y multiplico todo por la derivada de x cubo. O sea, me va a quedar tangente de raíz de x cubo más 1 por 3x cuadrado. El caso más complejo es cuando tenemos una integral que va desde una función hasta otra función. En ese caso, la derivada de la integral se calcula como el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior menos el integrando evaluado en el extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Así, para hallar la derivada de la integral de 1 sobre t desde x cuadrado a 3x, primero voy a observar que f de u de x es 1 sobre 3x. Aparte sé que u' de x vale 3. V de x es x cuadrado y v' 2x. Luego, f evaluada en vez de x es 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la integral queda 1 sobre 3x por 3
menos 1 sobre x cuadrado por 2x, o sea, menos 1 sobre x. En los últimos dos ejemplos vamos a ver cómo derivar una integral cuando en el integrando aparecen más de una variable. Si queremos derivar la integral de t menos x todo al cuadrado por g de t desde 1 a x, primero tengo que identificar que la variable de integración que está indicada por el diferencial es la t. Todo lo que no dependa de t actúa como constante para la integral. Recuerden que integro respecto a t, pero luego voy a derivar respecto a x. Por lo tanto, para poder aplicar el teorema fundamental, tengo que lograr separar las variables t y x, dejando solo lo que depende de t en el integrando. Desarrollo el cuadrado, hago distributiva y aplico linealidad, quedando la integral de t cuadrado por g de t más x cuadrado por la integral de g menos 2x por la integral de t por g de t. Para derivar respecto a x, derivo cada sumando por separado y en el caso de que tenga una función multiplicando la integral, uso regla del producto. La derivada de la primera integral es x cuadrado por g de x. La derivada del segundo término es la derivada de x cuadrado por la integral más x cuadrado por la derivada de la integral. Y lo mismo en el último término. Por lo tanto, la derivada total de la integral va a ser 2 por x por la integral de 1 a x de g menos la integral de 1 a x de t por g de t. Vamos a hacer algo muy similar en este último ejemplo. En este caso, aparte de tener dos variables en el integrando, el extremo de integración superior es una función que depende de x. Para derivar esta integral, primero hago distributiva en el integrando, aplico la linealidad y saco afuera de la integral todo lo que esté multiplicando y no depende de t. Es decir, intento separar las variables siempre x y t, dejando en el integrando solo lo que depende de t. La derivada del primer término, x por e a la x por la integral de t, será la derivada de x por e a la x por la integral, más la derivada de e a la x por x por la integral, más la derivada de la integral por x por e a la x. La derivada de la integral es el integrando evaluado en el extremo variable multiplicado por la derivada del extremo. Luego el segundo término a derivar, que es e a la x por la integral de t, va a ser la derivada de e a la x por la integral de t más e a la x por la derivada de la integral, que es exactamente igual a la que recién resolvimos. Tenemos varias herramientas para resolver límites indeterminados 0 sobre 0 o infinito sobre infinito que involucran integrales. El hecho de tener alguna de estas indeterminaciones y las funciones sean derivables hablan de poder usar L'Hopital. Sin embargo, esto no implica que siempre voy a poder aplicar teorema fundamental para derivar. Muchas veces, si no logro separar las variables t y x en el integrando, no voy a poder aplicar teorema fundamental. Sin embargo, si la función es continua en el integrando, siempre voy a poder resolver igualmente por corolario de teorema de valor medio. Vamos a mostrar tres ejemplos. Queremos resolver el límite cuando x tiende a 0 del cociente de la integral de x por e a la menos t cuadrado de 0 a x, todo sobre x cuadrado. Haciendo tendencias, observamos que si x tiende a 0, me queda la integral de 0 a 0 que tiende a 0. El denominador tiende a 0 también, así que es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Podría usar L'Hopital, derivando numerador y denominador. Para derivar el numerador, como tengo una integral, puedo usar teorema fundamental ya que el integrando es continuo. Sin embargo, antes de usar el teorema, lo que tengo que hacer es separar las variables x y t. Saco por afuera la x multiplicando, ya que integro respecto a t. Eso lo observo por el diferencial. Cancelo con la x del denominador y me queda el límite cuando x tiende a 0 del cociente de la integral de e a la menos t cuadrado de 0 a x, todo sobre x. Ahora sí, derivando la integral por teorema fundamental, queda e a la menos x cuadrado. Derivando el denominador queda 1. Luego, si hago tendencias, si x tiende a 0, e a la algo que tiende a 0 tiende a 1. Sin embargo, también lo podría haber resuelto por corolario del teorema de valor medio, ya que el integrando es continuo. Ya simplificando la x con la x del denominador, me queda que la integral la puedo sustituir por e a la menos c sub x al cuadrado
por x menos 0, es decir, f de t evaluada en c sub x por la diferencia de los extremos de integración. Vean la diferencia, que acá estoy sustituyendo la integral por una expresión, pero no estoy derivando. Las x del numerador y denominador se cancelan. Si x tiende a 0, por teorema del límite comprendido c sub x tiende a 0, por lo tanto me queda e a la 0, que vale 1. En este otro ejemplo quiero calcular el límite, cuando x tiende a 0 más, del cociente de la integral del logaritmo de 1 más t menos x, desde x a 2x, todo sobre x. Haciendo tendencias, si x tiende a 0 más, me queda la integral de 0 a 0, que tiende a 0, el denominador tiende a 0, así que tengo un límite indeterminado de tipo 0 sobre 0. Puedo usar L'Hopital, sin embargo no puedo aplicar teorema fundamental para derivar la integral, ya que no hay ninguna propiedad sobre el logaritmo de la suma de las variables, de forma de poder separar la t y la x. En cambio, sí puedo aplicar el corolario del teorema de valor medio, ya que el logaritmo es continuo. Recuerden que tanto para aplicar el teorema fundamental como el corolario del teorema de valor medio, preciso que el integrando sea continuo. Teniendo en cuenta esto, el corolario del teorema de valor medio siempre vale y puedo sustituir la integral por el integrando evaluado en c sub x por la diferencia de los extremos de integración. La variable que sustituyo por c sub x es la t, ya que esa es la variable de integración. Cancelando las x del numerador y denominador, queda el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo de 1 más c sub x menos x. Como c sub x está entre x y 2x, si x tiende a 0, 2x tiende a 0, por lo tanto, por teorema del límite comprendido, c sub x tiende a 0. En el límite, finalmente me queda el logaritmo de 1, que vale 0. El último ejemplo de aplicación implica resolver la integral del cociente de e a la x más t todo al cuadrado desde 3x cuadrado a 8x cuadrado todo sobre 3x cuadrado. Haciendo tendencias, si x tiende a 0 más, me queda la integral de 0 a 0, que tiende a 0, el denominador también tiende a 0, nuevamente una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Lo primero que hago es intentar separar las variables t y x. Desarrollo el cuadrado del exponente, aplico propiedades del exponencial, sin embargo hay un término, e a la 2xt, en el que no puedo separar las variables, y por lo tanto no voy a poder aplicar teorema fundamental. Sin embargo, como siempre, aplico corolario del teorema de valor medio. Sustituyendo la variable t en el integrando por un c sub x y multiplicando por 8x cuadrado menos 3x cuadrado, cancelando las x cuadrado del numerador y denominador, me queda el límite, cuando x tiende a 0 más, de 5 por e a la x más c sub x todo al cuadrado, y como c sub x está entre 3x cuadrado y 8x cuadrado, si x tiende a 0 más, c sub x tiende a 0. El límite me va a quedar 5 por e a la algo que tiende a 0, así que el límite finalmente vale 5. En el repaso anterior habíamos visto que la integral era igual al límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición considerada tendía a 0, lo que es lo mismo en el caso de una partición uniforme, la cantidad de subintervalos n tendía a infinito. Ahora está claro que esta manera de calcular integrales con sumas no resulta nada cómoda. Afortunadamente existe otra forma de obtener el valor exacto de una integral en un intervalo cerrado. Esta forma surge del teorema fundamental del cálculo y se conoce como regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo o también regla de Newton-Leibniz. Recuerden que Barrow fue el profesor de Newton. La regla de Barrow establece que para calcular el valor de la integral de una función f en un intervalo cerrado a b, basta con obtener el valor de una función primitiva de f, evaluarla en los extremos de integración y luego calcular la diferencia, extremo superior menos extremo inferior de la integral. El símbolo barra vertical con los extremos de integración se denomina incremento, así que se dice que la regla de Barrow lo que expresa es que cualquier primitiva incrementada nos da la integral. El problema entonces se reduce a obtener una función primitiva de la función a integrar. Sin embargo, no todas las primitivas nos sirven para calcular la integral de a b de f. Las funciones que nos van a servir deben estar escritas en términos de funciones elementales.
En esta última sección del repaso nos vamos a centrar en el cálculo de primitivas elementales. Notaremos por la integral de f sin extremos al conjunto de todas las primitivas de f llamada integral indefinida o simplemente integral. Por ejemplo, la integral de 4x cubo de x es igual a x a la 4 más una constante, ya que la derivada de x a la 4 más una constante es 4x cubo. De la misma manera, la integral de seno de x es igual a menos coseno de x más una constante, ya que la derivada de menos coseno de x más una constante es seno, porque la derivada de coseno es menos seno, menos con menos más, y la derivada de la constante vale 0. La integral indefinida cumple la linealidad, es decir, que si yo tengo la integral de la suma de funciones va a ser igual a la suma de las integrales, y la integral de una constante por una función va a ser igual a la constante por la integral de la función. Por ejemplo, la integral de 3 por coseno más 2 e a la x es 3 por la integral de coseno más 2 por la integral de e a la x. Recuerden las primitivas elementales. La primitiva de k es k por x más una constante. La primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, siendo n distinto de 1. La primitiva de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x más una constante. La primitiva de 1 sobre x más menos a es logaritmo de valor absoluto de x más menos a más una constante. La primitiva de seno es menos coseno más una constante. La primitiva de coseno es seno más una constante. La primitiva de 1 sobre coseno cuadrado es tangente más la constante. La primitiva de e a la x es e a la x. La primitiva de e a la a por x es e a la a por x sobre a más una constante. Y la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado es arcotangente más una constante. Estas serían las más básicas en general. En la prueba, aparte de tener la tabla de derivadas que pueden leer de derecha a izquierda, van a tener esta tabla de primitivas con algunas un poquito más complicadas. Veamos ejemplos básicos de aplicación de las fórmulas que recién vimos. En el caso de primitivas de funciones constantes, la primitiva de menos 8 es menos 8 por x más c. Siempre recuerden de agregar una constante en el caso de integrales indefinidas. En el caso de primitivas de funciones potenciales, la primitiva de raíz cúbica de x la puedo ver como x a la 1/3 y ahí aplicar la fórmula, o sea, me queda x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1, que es x a la 4/3 sobre 4/3, o lo que es lo mismo, 3/4 por raíz cúbica de x a la 4 más c. Si tengo la primitiva de, por ejemplo, 1 sobre x a la 7, lo puedo escribir como x a la menos 7, y ahí aplicar la fórmula de primitivas de potencias. En el caso de las primitivas de funciones exponenciales, por ejemplo la primitiva de 5 a la x, sería 5 a la x sobre el logaritmo de 5 más una constante. La primitiva de 8 por e a la 8x sería e a la 8x sobre 8 por 8. Si cancelamos los 8, me queda e a la 8x más una constante. Luego la primitiva de e a la menos x es e a la menos x sobre menos 1, o sea, menos e a la menos x más una constante. Por último, primitivas cuyos resultados son funciones trigonométricas inversas, por ejemplo, la primitiva de 1 sobre 9 más x cuadrado, observando que el a de la fórmula, en nuestro caso vale 3, me va a quedar 1/3 por arcotangente de x sobre 3 más una constante. Bueno, con esto terminamos el cuarto repaso. Espero que les haya sido de utilidad, aunque sea para recordar un poquito. Recuerden que no se queden con dudas. Cualquier cosa que tengan, pregunten en el foro.